Sumérgete en las profundidades de una leyenda ancestral que ha atormentado a los habitantes de un pequeño pueblo en México durante generaciones. La Casa del Diablo es más que una simple estructura abandonada, es un portal hacia el inframundo, donde las almas perdidas vagan eternamente en busca de redención. Acompaña a un grupo valiente de exploradores mientras desafían los límites de lo desconocido y se enfrentan a los horrores que acechan en cada sombra. ¿Te atreves a adentrarte en la oscuridad y descubrir los secretos que yacen en el corazón de la Casa del Diablo? En un pequeño pueblo mexicano perdido entre los árboles frondosos y los callejones estrechos, se cuenta una leyenda que ha atormentado a sus habitantes durante generaciones, la leyenda de la Casa del Diablo. Desde tiempos inmemoriales, los lugareños han evitado acercarse a esta mansión abandonada, temerosos de los horrores que se dicen que acechan en su interior. Las historias transmitidas de padres a hijos hablan de almas atormentadas, pactos infernales y una presencia maligna que se esconde en la oscuridad de sus paredes. Pero a pesar del miedo arraigado en el pueblo, un grupo de valientes exploradores decide desafiar las advertencias y adentrarse en el bosque oscuro que rodea la Casa del Diablo. Equipados con linternas y cámaras, avanzan con determinación, decididos a desentrañar los misterios que han envuelto a esta antigua mansión en un aura de terror. Cada paso que dan está impregnado de anticipación y temor, pero están dispuestos a enfrentarse a lo desconocido en busca de respuestas. Al cruzar el umbral de la Casa del Diablo, los exploradores se encuentran con el primer desafío, el pasillo de los susurros. Este corredor estrecho está envuelto en sombras profundas, y se dice que las voces de las almas atrapadas en el limbo susurran palabras de advertencia y desesperación. Con los corazones latiendo con fuerza, los exploradores avanzan con cautela, sus linternas iluminando las inscripciones demoníacas que adornan las paredes. Cada paso les acerca más al corazón del mal que habita en la casa maldita. En las profundidades de la mansión, los exploradores descubren la verdad detrás de la leyenda. Hace siglos, un pacto infernal selló el destino de la Casa del Diablo. Un ser maligno hizo un acuerdo con un habitante desesperado del pueblo, desencadenando una serie de eventos que condenaron a todos los que se atrevieron a entrar en la casa. Las paredes retumban con el eco de la ceremonia infernal que selló el destino de la mansión, y los exploradores se dan cuenta de que están luchando contra fuerzas que están más allá de su comprensión. Con el conocimiento del mal que acecha en la Casa del Diablo, los exploradores se apresuran a escapar antes de que sea demasiado tarde. Pero el mal no está dispuesto a dejar que sus presas se escapen tan fácilmente. Las sombras se retuercen a su alrededor mientras luchan por encontrar una salida, y cada paso que dan parece llevarlos más profundamente en la oscuridad. Es una carrera contra el tiempo mientras luchan por salvar sus vidas y escapar de la maldición que ha acechado en la oscuridad durante siglos. Al final, los exploradores emergen de la Casa del Diablo, exhaustos pero victoriosos. Han sobrevivido a los horrores que acechan en su interior, pero saben que la leyenda de la Casa del Diablo seguirá atormentando a aquellos que se atrevan a acercarse. Mientras se alejan del pueblo, llevan consigo la certeza de que el mal nunca prevalecerá mientras haya aquellos dispuestos a enfrentarlo. Y así concluye la historia de la Casa del Diablo, una leyenda de terror que perdurará en las mentes de aquellos que se atrevan a escuchar su oscura canción. Mientras el sol se desvanece bajo el horizonte, el pueblo queda sumido en una oscuridad que parece devorarlo todo. Las calles antes bulliciosas ahora están desiertas, envueltas en un silencio que solo es interrumpido por el susurro del viento entre los árboles del bosque. En esta noche oscura y lúgubre, la Casa del Diablo se erige como un guardián sombrío, sus paredes pareciendo palpitar con una energía maligna. Dentro de las casas, los habitantes del pueblo se reúnen alrededor de sus hogares, temerosos de lo que pueda acechar en la oscuridad. Las ventanas están cerradas con fuerza, las cortinas corridas, mientras las sombras se alargan y danzan en las paredes como criaturas vivientes. En el corazón del pueblo, un anciano cuenta a los jóvenes la historia de la Casa del Diablo, advirtiéndoles de los peligros que yacen más allá de sus paredes. Mientras tanto, en las profundidades del bosque, los exploradores se preparan para enfrentar una noche más en la Casa del Diablo. Sus corazones están llenos de determinación y valor, pero también de temor por lo que puedan encontrar en la oscuridad. Con linternas en mano y nervios de acero, se adentran una vez más en el dominio del mal, decididos a desafiar a las sombras que acechan en cada rincón. A medida que la noche avanza, el pueblo se sumerge en una oscuridad aún más profunda, como si el mal que habita en la Casa del Diablo se extendiera sobre él como un manto oscuro. Las sombras se alargan y se retuercen, adquiriendo formas grotescas y ominosas que parecen moverse por su cuenta. Los habitantes del pueblo se aferran a la esperanza de que la luz del nuevo día traiga consigo el fin de esta noche de terror, pero en el fondo, saben que el mal que acecha en la Casa del Diablo nunca descansa.
Mientras la noche envuelve al pueblo en su manto oscuro, una tensión palpable se cierne sobre la casa del diablo y sus alrededores. Los exploradores, dentro de la mansión abandonada, mantienen una vigilia nocturna, con los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro. Cada crujido de madera, cada susurro del viento, es suficiente para hacer que sus corazones se aceleren con un temor anticipado. En el pueblo, las sombras parecen cobrar vida propia, moviéndose y retorciéndose de formas inquietantes. Los habitantes, acurrucados en sus hogares, rezan por la llegada del amanecer, anhelando el momento en que la luz del sol disipe las tinieblas y con ella, los terrores de la noche. Pero en la oscuridad, algo más se agita. Una presencia antigua y maligna se cierne sobre el pueblo, alimentándose del miedo y la desesperación de sus habitantes. En las sombras de la casa del diablo, los exploradores se enfrentan a una batalla épica contra las fuerzas del mal, luchando no solo por sus vidas, sino por la seguridad de aquellos que quedaron atrás en el pueblo. La noche se alarga, y con ella, la sensación de peligro y desesperanza. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza arde en los corazones de los valientes exploradores. Con valor y determinación, se preparan para enfrentarse a las sombras que acechan en la oscuridad, sabiendo que el amanecer traerá consigo el fin de esta noche de terror, o tal vez solo el comienzo de una nueva pesadilla. A medida que la noche alcanza su punto álgido, los primeros rayos de luz del amanecer comienzan a filtrarse a través de las densas ramas del bosque. El pueblo, sumido en la oscuridad durante toda la noche, empieza a despertar lentamente de su letargo. Los habitantes, exhaustos pero aliviados, salen a las calles con cautela, esperando encontrar algún signo de que la noche de terror ha llegado a su fin. En la casa del diablo, los exploradores sienten el cambio en el aire mientras los primeros destellos de luz penetran en las sombras que envuelven la mansión. Con un suspiro de alivio, abandonan su posición de vigilia nocturna y se preparan para abandonar el lugar maldito que los ha retenido durante tanto tiempo. Cada paso que dan hacia la salida está lleno de anticipación y alivio, pero también de la certeza de que nunca olvidarán las experiencias que vivieron dentro de esas paredes malditas. Mientras el sol se eleva en el cielo y baña el pueblo con su luz cálida, los habitantes se reúnen en la plaza central, compartiendo historias de la noche pasada y celebrando el regreso de la tranquilidad. A lo lejos, la casa del diablo se yergue como un recordatorio sombrío de los peligros que acechan más allá de las fronteras del conocimiento humano, pero también como un símbolo de la valentía y la determinación de aquellos que se atreven a desafiar al mal. Y así, mientras el pueblo se recupera lentamente de la noche de terror, una sensación de esperanza y renovación se extiende por sus calles. La leyenda de la casa del diablo seguirá siendo un recordatorio eterno de los peligros del inframundo, pero también de la fortaleza del espíritu humano en la lucha contra la oscuridad. En el desenlace final de la historia, los exploradores creen haber dejado atrás los horrores de la casa del diablo. Sin embargo, mientras se preparan para embarcarse en nuevas aventuras, comienzan a experimentar extraños fenómenos que los persiguen en cada paso que dan. Visiones de sombras retorcidas y susurros escalofriantes los atormentan, recordándoles que el mal nunca descansa. Decididos a desentrañar el misterio, los exploradores regresan a la casa del diablo una última vez, solo para descubrir que la verdadera pesadilla está por comenzar. En las profundidades de la mansión, encuentran un portal dimensional que se abre hacia un abismo de oscuridad infinita. La presencia demoníaca que habita en el corazón de la casa del diablo se revela en todo su esplendor aterrador, desafiando a los exploradores a una batalla final por sus almas. Enfrentados con el horror más puro, los exploradores luchan valientemente, pero se dan cuenta de que la verdadera victoria no vendrá a través del combate físico, sino a través del poder del amor y la esperanza. Con sus corazones unidos en determinación, los exploradores logran sellar el portal dimensional y liberar al pueblo de la influencia maligna de la casa del diablo. La mansión tiembla con furia mientras el portal se cierra, y los exploradores apenas logran escapar antes de que la estructura se desmorone en una lluvia de escombros. A medida que el polvo se asienta y el silencio cae sobre el paisaje desolado, los exploradores se reúnen en el exterior, exhaustos pero aliviados de haber sobrevivido. Sin embargo, el precio de su victoria es alto. A medida que el sol se pone sobre el horizonte, una sensación de inquietud se cierne en el aire. Los exploradores saben que han sido marcados para siempre por las fuerzas oscuras que han enfrentado. Aunque regresan al mundo exterior, saben que el mal nunca los dejará en paz. Mientras se alejan del pueblo, los exploradores reflexionan sobre sus experiencias y se preguntan qué deparará el futuro. Aunque la casa del diablo ha sido destruida, saben que el mal aún acecha en las sombras, esperando su próxima oportunidad para manifestarse.
Juntos, se prometen mantenerse vigilantes, listos para enfrentar cualquier desafío que el destino les depare.